Así lo cuenta el hijo de Delia. Soy Eleazar Marín, el hijo de Delia, y les cuento lo que no es cuento, es historia. Historia pura. Este otro José se decía que era venezolano, que había nacido en los llanos venezolanos. Se trata de Boves, conocido como el urogallo. José Tomás Boves. Él nació en Asturias, España, en Oviedo específicamente, en un hogar muy pobre, pobreza extrema, y no va tanto a ser pobre que su padre murió siendo muy joven. Él nació el mismo año que José Francisco Bermúdez, en 1782. Pudo prepararse como marino, algo así como marino mercante, cosas de esa. En una escuela naval de allá de su tierra natal. Se caracterizó por un gran amor por su madre, que tuvo que hacer muchos trabajos. Como dicen por ahí, lavando ajeno. Hizo de todo. La mamá de José Tomás Boves también tenía una hermanita. Tuvo que estudiar y tuvo muy buena preparación. Su hermanita Josefa, María, lo admiraba mucho porque era un hermano mayor abnegado. Llegó a ser, como decir, la figura paterna. Y empezó a trabajar en lo que él hacía, pues, en los barcos, esas cosas, para ayudar a su familia. Pero llegó un momento en que no era suficiente lo que ganaba. Y entonces transportaba contrabando, pues, vamos a decirlo así. En aquella época, ya sabe que toda la mercancía que se traía a Venezuela, la que se transportaba, pues, a nivel mundial, tenía que pasar por la corona, los impuestos, qué sé yo, y había el contrabando, que era un movimiento de plata muy grande en aquella época. Y él ganó mucho dinero, José Tomás Boves. Estando aquí en Venezuela, porque él traía para acá con una empresa, como una empresa privada, pero algo así. Estando aquí en Venezuela, lo descubrieron. Lo metieron preso. Preso. Lo acusaron de contrabandista, que en ese tiempo era un delito grande. Era un delito grande que era, bueno, algo así como ahorita traición a la patria, ¿verdad? Porque, claro, ¿cuánto dinero dejó de percibir la corona o el tesoro de ese momento por el contrabando? Del cual José Tomás Boves era de los que manejaba esa plata. Llegó a tierra firme aquí en Venezuela y tuvo un juicio y lo condenan a 8 años de presidio. Y tuvo unos buenos abogados. Uno de ellos fue uno que con el tiempo llegó a ser un prócer nuestro, que era Juan Germán Rocio, fue uno de los abogados. Y logra que en vez de estar preso, de cumplir condena, era que lo llevaran a una ciudad por cárcel, que era Calabozo. Que de allí viene la conjetura de por qué Calabozo tiene ese nombre, pero eso es para otro programa. La ciudad de Calabozo, todo Guárico, lo traen aquí a Calabozo. Y allí, bueno, acuérdate que te dije español, canario, catire. Bueno, y la pinta que tenía era de Venezuela, catire. Él llegó a Calabozo y se hizo muy amigo de la tierra llanera, de los llaneros. Tuvo costumbres de llanero. Por eso es que mucha gente piensa que él nació aquí. Porque era costumbres de llanero, se hizo amigo de toda la gente, los pobres, los pardos, los mulatos, los negros. Eso no tenía discriminación con nada. Empezó a trabajar, montó un negocio, lo que llamaban antes una pulpería. Y bueno, y le fiaba a la gente, que es algo que no hacían antes. ¿Sabes que lo que tenía negocio en aquellos tiempos, una persona que tenía un negocio, eso no le fiaban a nadie? Y él ayudaba a la gente, se hizo amigo, se reunía con ellos, hacía sancocho, le fiaba, le prestaba para que trabajara con la mercancía que él le daba y luego le pagaba con la ganancia. Y se hizo muy amigo y la costumbre de ellos y movía vaca, movía, bueno, reses. Un llanero más llanero que nadie, pues. Así era José Tomás Boves. Y amigo de los amigos, no tenía discriminación con nadie. De hecho, él era uno de los que se llevaba mejor con la gente pobre, con la gente humilde, que eran de mejor corazón que esa gente. Era una de las cosas de las que no les perdonaba esos pudientes de esa región, no se lo perdonaban. Y entonces lo veían raro. Esto me parece muy extraño, muy amigo de la gente de eso, de los desposeídos. Entonces lo tenían, no le gustaba para nada, no querían nada con Boves. Lo asoció con Doña Bárbara y Tirano Aguirre, esas cosas. Después te digo por qué. Es algo muy importante, la forma de ser de Boves. No es que lo justifique, pero tampoco le caigo encima como mucha gente. Así lo cuenta el hijo de Delia. Hoy sobre este marino mercante, sí, porque esa es su profesión, marino mercante,
Prefirió, claro, con la empresa privada porque le generaba más dinero. Los apelativos que tuvo Boves, el propio caudillo, es más que lo conocí. El Taita, por supuesto. El Taita, uno de los más famosos. Un demonio en carne humana, también le decía. La cólera del cielo que fulmina rayos contra la patria. Eso es una forma de llamarlo Bolívar. Y una que llama mucho la atención, que dice, oiga cómo le decía Bolívar, un hombre cruel que no parece haber sido amamantado con la leche de una mujer, sino con la de los tigres y la furia del infierno. Ni siquiera por una tigra, sino por un tigre. ¿Qué habrá querido decir Simón Bolívar? Eso queda anotado ahí. Entonces Tomás Boves, el hijo de Manuel. Manuel murió cuando él tenía apenas 5 años. Cuando él llegó a la Villa de Todos los Santos de Calabozo, conoció a actuar como calabozo de Estado Guárico, conociendo Venezuela. Ahí se hizo un llanero más, un llanero más. Estaba el furor de la Gran Independencia. Usted sabe, cuando en 1812 Monteverde llegó al llano, haciendo como un censo, buscando gente para ver, dando a conocer las cuestiones, porque los patriotas ya estaban también por la lucha de conquistar la independencia. Y Monteverde le tocó también venir para acá, a ver cómo es la broma, qué sé yo. Él se entusiasma porque le llega la noticia. Y él dice, yo quiero también participar por la guerra, pero por los patriotas. Eso es lo que quería Boves. Boves quería luchar por la gran independencia, por la independencia nuestra. Él quería. No te digo que era más llanero que un sancocho de coporo. Más llanero que una carne en vara. Eso era Boves. Pero como los españoles de la época le tenían cierta desconfianza, decían, no sé, este tipo a mí no me inspira confianza. Y solamente por las sospechas, porque no le inspiraba confianza, solamente porque decían, no, que va, este tipo nos está ganando la simpatía, o sea, los llaneros del pueblo lo buscaban a él, y a los tipos del pueblo, los cifrinos, los pudientes, esos no, ellos veían a la gente pobre, como el perraje. Lo veían así como los patas en el suelo, a ellos no les interesaba, que a un momento no importaba eso, ahora amigo, tenía plata, porque él movía plata. Su negocio fue creciendo, y es lo que no le gustó a los venezolanos, pues de la época que estaban supuestamente por la patria. Y por la sospecha solamente lo acusan de traidor. Sí, lo acusan de traidor, se lo llevan preso, lo juzgan y lo pena de muerte. Matarlo de una vez, así, pues solo por una sospecha de que Boves era un traidor, un espía de los españoles. Y no solamente eso, que es la parte que a mí me saca la piedra, que es la parte por la cual yo lo comparo con esos personajes que nombré hace rato. No solamente lo juzgan de una manera toda chimbaí, lo sentencian a muerte. Estando preso, le queman el negocio. Le queman el negocio, y tú sabes quién estaba dentro del negocio y murió. Su mulata María Trinidad Bolívar, su mujer, que él amaba tanto. También tiene un hijo, pero no sabemos qué pasó con el hijo. Y eso, cuando él se escapa, porque en el momento que llega Antoñanza a Calabozo, se presenta un param pam pam, y en la confusión él se escapa. Él se escapa, yo estaba listo, yo le iban a matar. Cuando llega y encuentra solamente ruinas, carbón hecho su trabajo de tanto con tanto esfuerzo, y los restos de su esposa. Te digo que no sé qué pasó con su hijo, José Trinidad Boves Bolívar. ¿Sí? José Trinidad Boves Bolívar, ¿viste? No hay pruebas de que sea familia de Simón Bolívar, no, o sea, no hay pruebas de eso. Ahí es cuando ese hombre promete que iba a acabar con los patriotas. Le mataron sus sueños, le mataron su vida, le quitaron todo, lo dejaron que no valía medio. Y ahí comienza la guerra feroz de Boves contra los patriotas. Él no estaba luchando por España, él estaba luchando por su propia guerra. Él estaba luchando por su propio... Cualquiera dirá, oye, este hombre cómo defiende a Boves. Pero es que te estoy hablando de la realidad. Hay que ponerse en los zapatos de este hombre. Si una cosa que caracteriza la empatía, yo me pongo en lugar de él. No, acabaron con su vida. Y ya él no luchaba, como te dije, por defender un real, le daba igual a España, porque en total es el independiente. Él le daba era una guerra contra los patriotas, fue una venganza. Lo de él fue una venganza. Toda la vida de Boves fue una venganza en contra de lo que le hicieron. Cada vez que se acordaba de María Trinidad, ese amor tan grande que le tenía, y fue la gente podía dar fe de la manera de ser de Boves.
Entonces cuando él lo comienza eso, que persiguió a los patriotas, se volvió sanguinario. Por eso fue las palabras que te dije hace rato de Simón Bolívar. Los persiguió, la guerra. Dígame, aquella batalla de la Puerta. La batalla de la Puerta fue algo bueno. Pues, en un programa anterior hablé de eso, cuando creo que fue con el programa de José Félix Rivas. La batalla de la Puerta fue, y ahí estuvo Bove. Y él mataba, era sanguinario, sí lo era, pero él se acordaba de lo que le había pasado contra esa gente que él quería luchar con. Él quería ser uno más. Ustedes se imaginan, nada más, yo me pongo a pensar nada más haciendo un ejercicio mental. ¿Qué hubiera pasado si Bove hubiese sido de nosotros? Nada más, compadre, y Bove, estábamos listos, pues. Estábamos listos, no, digamos, la Gran Depresión no hubiera durado casi nada. Pero así fue. Bove, el urogallo, que hubiese sido un patriota excepcional, pero no fue así. Así lo cuenta el hijo de Delia. El verdadero terror del llano. No era Baldomero, ¿no? Era Bove, el terror del llano. El verdadero terror del llano. Del capitán de milicia, que fue el grado que le dio Toñaza cuando lo contrata y para él creó esa legión infernal. Del cual Bove, él no se hizo malo. O sea, él no se hizo sanguinario, no, lo hicieron sanguinario. Y por eso sigue defendiendo a Bove. Bueno, porque, oye, tú defiendes por gente mala. Es que no estoy defendiéndolo. Solamente estoy contando la historia, pero uno tiene que también decir 2 más 2 son 4. Volviendo con Bove. Bueno, como te decía, fue un tipo sanguinario. Su propia guerra no era por España, era por él. Era una venganza que tenía él. El año 1814, que es cuando más se destaca, ¿viste? Él fue uno de los que tuvo que ver pues, con la muerte de la familia de Luisa Cáceres de Arismendi, cuando llega a Ocumare hubo aquella masacre de las 2 veces, 2 partes de la masacre. Y tantas otras, pues tantas otras. Estuvo Boves. Llegamos a la batalla de Urica. La batalla de Urica, esa batalla que el cual perdimos. Pues uno decía, bueno, ganamos porque salimos de Boves. Previo a la batalla de Urica, aquel 5 de diciembre de 1814, el cual salió con las tablas en la cabeza José Francisco Bermúdez, José Félix Rivas también y otros. Horas previas dieron a Pedro Saraza, sí, por el cual el nombre de aquella población tan hermosa de la parte oriental del estado de Guárico. Saraza es casi oriente. Pedro Saraza nació en 1775, el mismo año que José Félix Rivas. Y él estaba limando una lanza. Estaba así, limando su lanza. Bove fue quien mató a la esposa de Pedro Saraza y él la tenía aquí, la tenía jurada, pues, que se iba a vengar de él. Entonces estaba limando la lanza y él decía, o se rompe la zaraza o se acaba la bobera. Llega la batalla de Urica, una batalla sanguinaria, tremenda, feroz, algo fuerte de más. Una lanza que no se sabe quién fue, aunque todos sospechamos de quién fue. Decían que podía haber sido José Francisco Bermúdez, podía haber sido una lanza cualquiera, no se sabe de quién. Pero lo más fuerte que se dice es que fue Pedro Saraza, que cumplió su promesa. Cuando decía, o se rompe la zaraza o se acaba la bobera. Y ahí quedó para siempre. Y allí que acabó esa leyenda de ese terror de llano como lo fue José Tomás Boves, al cual un historiador de Guarauno, Acisclo Valdivieso Montaño, se atrevió a escribir unos libros descifrando la vida de Boves. No es solamente lo que todo el mundo decía, pero es bueno hablar, es bueno escribir lo que se pueda para que deje a los demás, para que lo aprendan, e investigar un poco más sobre los personajes que a través del tiempo han formado parte de nuestra historia. Así que tú eres más derechito. He dicho, soy el hijo de Delia, carupanerísimo. Así lo cuenta el hijo de Delia.